Shalom, shalom, mis amados hermanos. Agradecemos al Eterno por sus vidas y también por algo muy especial que nos ha dado para nutrirnos y reconocer y conocer nuestros caminos y evaluar nuestra vida, que es la Torah. Bueno, vamos y estamos en la Parashá Matot, tribus. Habló Moshe a los jefes de las tribus de Israel, de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que ordenó el Eterno. Cuando un hombre prometiere un voto al Eterno o hiciese un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca, así hará. El punto es: está prohibido jurar, está prohibido prometer, hacer un voto. Desde luego que no. Hay algo muy interesante porque pareciera que hay una contradicción en las palabras de nuestro Santo Maestro. Pues él dice que no juréis por vuestra cabeza, ni por el cielo, ni por el trono. Es decir, él nos enseña que no debemos jurar. Él está enseñando otra Torah. Él está enseñando otra cosa que no sea el judaísmo que emana de la Torah que el Eterno le dio a Moshe. Desde luego que no. Entonces, ¿por qué hay esta discrepancia? ¿Por qué la Torah nos permite hacerlo, pero también, desde luego, con las providencias que se tienen que realizar para no cometer averá? Entonces, ¿por qué si en la Torah se permite hacer votos y jurar, por qué nuestro Santo Maestro nos dice que no? Bueno, es muy conocido y reconocido dentro de los maestros del pueblo de Israel y en el judaísmo que los maestros establecieron halajot para cuidar, para proteger la realización de los mandamientos, el cuidado del pueblo, evitar que el pueblo llegase a cometer averot. Y eso es lo que pasa con nuestro Santo Maestro. No es que está enseñando otra Torah, no es que está en contra de la Torah, sino que a sabiendas de que el corazón del hombre es engañoso, a sabiendas que el hombre es tendencioso a hacer votos y no cumplirlos, a hacer promesas y no cumplirlos, y lo peor de todo es que a veces se jura hasta por Hashem, a veces se jura por el cielo, a veces se jura por la vida de fulano, sultano, por las condiciones X, Y y Z, se jura. Si se hace votos y juramentos parecieran que es lo mismo, pero no lo son. Voto es algo que se declara como una promesa a causa de una petición normalmente. Si tú me ayudas en eso, si tú me sacas de este problema, si tú me provees para tal cosa, yo te prometo que. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Se acuerdan de Hannah y Elcana? Ustedes se acordarán que Hannah no tenía hijos. Se acordarán que ella estaba bastante abatida en su vida, en su corazón, porque no tenía hijos. Si algo le puede a una mujer, a una familia, es no tener prole. Y sobre todo en el judaísmo, que es la continuidad de la vida de una persona. Bueno, pues resulta que Hannah, se acordarán, derramó su alma delante del Creador y ella hizo un voto. Si tú
si tú me dieras un hijo, yo lo voy a dedicar al servicio tuyo. Bueno, el Eterno escuchó su clamor y quedó embarazada. Y tuvo a un hijo llamado Shemuel. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿qué pasó con Shemuel? Tan luego como lo destetó, fue y lo entregó al templo. ¿Por qué? Porque había hecho un voto. Ese es un voto, ¿ok? Pero cuando hablamos de juramento, estamos hablando de algo que nos compromete, no necesariamente porque pedimos algo y se nos otorgue, no, sino porque empeñamos nuestra palabra. Eso es algo muy importante en nuestro caminar, en nuestro andar. Así que el juramento tiene que ver con prometer una cosa y decir que lo que está saliendo de nuestra boca lo vamos a cumplir a como dé lugar. Hay cosas que pueden estorbar en el camino. Hay cosas que nos pueden evitar que nosotros cumplamos un juramento. Eso sí es cierto. Pero precisamente por ello es que nuestro Santo Maestro no quería que se jurara, porque nosotros no, como decía él, nosotros no somos dueños de la vida ni de las circunstancias. El único que tiene esta facultad es el Eterno, y por eso se decía que no debíamos jurar. ¿Se podía jurar? Sí, se podía jurar, pero es un compromiso muy grande y grave, porque no solamente te compromete, pero también es grave porque puede causar muchísimo daño, mucha disminución si la persona no cumple su juramento. Y entonces vemos los votos y vemos los juramentos, y por esa misma razón el Eterno, quien es bendito, establece ciertas normas, y la norma que establece sobre todas las cosas dice: no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca, así hará. ¡Wow! O sea, no hay opciones. Si tú hablaste, dijiste, determinaste, tú lo tienes que hacer. Por eso es que no se puede abrir la boca y jurar a la ligera, no se puede. Y eso es algo que nuestro Santo Maestro lo sabía y que traía mucho, pero mucha controversia y disminución a la vida de la persona, que jurando no cumple, que haciendo votos no cumple, porque como dice la Torá, conforme a todo lo que salía de su boca hará. Así es que esas energías que surgen de nuestra boca cuando nosotros hacemos, sea votos o sea juramentos, nos atan de una manera tremenda a las circunstancias y a las situaciones. Y por esta razón tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos votos y sobre todo cuando juramos. En este caso, dice nuestro Santo Maestro, es mejor no jurar. Es mejor no jurar. Pero nosotros lo decidimos. Él estableció un marco, un cerco de protección alrededor, y dice: esta es mi halajá, y mi halajá es que no jure. Sea tu hablar sí o no. Y se acabó. Porque a veces nosotros queremos resolver las cosas jurando, y que mira, y ¿saben qué? Si nosotros juramos en vano, si nosotros juramos en el vacío y sin ningún propósito, razón, eso crea un problema grave para la persona. Y por esto es que nuestro Santo Maestro enseñaba al respecto de ello, porque la Torá exige
porque la Torá demanda que se haga conforme a todo lo que haya salido de tu boca. Así es que, mis amados, ya sabemos por qué la diferencia, pero también sabemos que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer votos y de jurar, que aparentemente es lo mismo, pero no lo mismo. Y por esta razón debemos nosotros entender y comprender las cosas que nosotros debemos hacer o no hacer o abstenernos de hacer. Porque aun cuando a veces no son permitidas, a veces es muy grave el hacer alguna situación en nuestra vida que nos pueda poner en riesgo. Y lo que nuestro Santo Maestro nos aconseja, nos enseña, nos instruye y establece la halajá es que mejor no debemos jurar. Así es que, mis amados, tengamos esto en cuenta y actuemos acorde con lo que nos enseña la Torá y vivamos de una manera extraordinaria. En este caso, cumplamos nuestros votos. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si tú le prometes algo al Eterno, no seas ligero de labios, cumple tu palabra. Si tú le prometes a alguien algo, tienes que cumplirlo. Somos muy dados a veces a prometer, pero no cumplir. Y si tú eres de las personas que haces esto, debes hacer una rectificación. Pedí perdón al cielo y a los que te llevaste entre los pies. A lo mejor fue tu familia, a lo mejor fue tu esposa, a lo mejor fue tu esposo, no sé. A lo mejor fue alguien en el trabajo, a tu mismo jefe, le prometiste algo y no le cumpliste. Bueno, tenemos que hacer rectificaciones. Lo primero es que hay que rectificar. Lo segundo es ser prudentes y sabios para no abrir la boca con ligereza y hacer votos o juramentos, que es lo peor, que no tenemos el control de las cosas y por eso es mejor no jurar. Que el Eterno te ayude a entender, a comprender y a vivir de una manera diferente hoy la vida, entendiendo que a quien le prometes y a quien le juras es al amo del universo, nada más ni nada menos. Que tengas un magnífico día y que estas palabras te nutran en tu ética, en tu forma de vivir. Que así sea. Amén.